El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos sobre la experiencia y seguimos con lo que es experiencia del candidato. Sobre eso, pues vamos a empezar a conversar un poco cuáles son las etapas que componen la experiencia del candidato y también un ejemplo al respecto. Bien, sobre esto tenemos que existen 6 etapas. La principal, el awareness, la consideración, el interés, la aplicación, la selección y finalmente la contratación. Entonces vamos a ver cada etapa de funnel qué consiste, de qué trata, ¿no? La primera, que viene a ser la concienciación, es cuando el candidato se pregunta, ¿no? ¿Qué hará esta empresa? ¿Quiénes son? Y para eso, dentro de las estrategias está la exposición. Si para el candidato puede saber de qué trata la empresa, cuál es el rubro, etcétera. Entonces, para eso traigo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, Intercorp es una empresa que publica bastante, es muy activa en sus redes sociales, en LinkedIn también. Por ejemplo, también este último video viral que se hizo de Tailoy y que seguramente gracias a ello más personas ya se enteran de qué trata la empresa. Tal vez lo han escuchado, pero al ver el video, al tener esta viralidad, varias personas lo tienen en mente. En esta etapa está la consideración. Aquí ya viene a pensar qué es lo que me puede ofrecer esta empresa, ¿no? Como vimos en el ejemplo pasado, qué es lo que me puede ofrecer Tailoy en general, ¿no? Tal vez línea de carrera, tal vez trabajos a medio tiempo, etcétera. Y para eso también las redes sociales funcionan un montón aquí. Dentro de estos rankings, por ejemplo, ya sabemos que hay ciertas empresas más destacadas en temas de diversidad, temas de beneficios, de clima, y dentro de mismo LinkedIn hay varias publicaciones al respecto. Por ejemplo, habían publicado sobre este tipo de academia de Intercorp, donde brindan capacitaciones y tienen aliados como Platzi, entre otras empresas. Entonces, allí ya uno tiene más información muy buena para poder pasar a considerar, ¿no? Cuál me parece un poco más atractiva que otra. Y esto se consolida también con la fase del interés, ¿no? Y ahí nos podemos a pensar, ¿qué diferencia esta empresa de otras? ¿No? Me veo trabajando aquí, tal vez sí es interesante, sí es buena, pero tal vez no se alinea muy bien a lo que yo quiero, a lo que yo estoy buscando, a mis objetivos. Así que sea todo esto súper rápido. Luego vemos ya la aplicación, a enviar tu solicitud y allí lo que sucede mucho es estas preguntas, ¿no? Ay, habrán visto mi solicitud porque podemos enviar un montón, hay cientos de candidatos que envían y a veces no se llega a ver por motivos que veremos en otro video. Y luego nos vamos a pensar, ¿no? Me llamarán a entrevista, ¿qué pasará? Luego, en la etapa de selección, que es una de las etapas, hay claves de todo, nos preguntamos, ¿no? En estas entrevistas, ¿habré hecho bien la entrevista? ¿Habré respondido de forma correcta según lo que buscaban? Tal vez la impresión de la empresa no es tan buena, entonces ya no quiero seguir el proceso. Aquí es una etapa súper delicada y bueno, finalmente ya a las personas que queden seleccionados o que no, también es un punto de dolor muy fuerte en los candidatos. Vamos a ver en práctica un ejemplo de lo que es un journey. Para eso hay un montón de ejemplos, modelos, gráficas, con tal vez algunos que lo ponen en emoticones, etcétera. Pero esto es un modelo clásico, básico para poder usarlo. Lo que sí he visto que no hay tantos ejemplos disponibles en español, así que espero que esto te pueda ayudar bastante. Así que bueno, vamos a revisar un poquito de forma global. Están estas 5 etapas principalmente porque luego lo del onboarding se puede analizar como onboarding como proceso. Y bueno, en este caso se va dividiendo en filas que vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Para eso voy a ampliar y vamos a empezar con la primera, que es la etapa de concienciación, ¿no? Es como que me entero que existe esta empresa, de qué trata. Para eso, la actividad, ¿no?, que hace el usuario, en este caso el candidato, es que en esta empresa que estoy haciendo el análisis, va a hacer todas las actividades, luego tú lo puedes replicar a la empresa donde trabajas actualmente. Bien, dicho esto, el candidato, por ejemplo, va a ver el mensaje de nuestra empresa, porque esta empresa trabaja mucho con lo que es el hunting, entonces va a ir directamente allí. Entonces va a ver el mensajito de que, hola, ¿qué tal? Somos de tal empresa, y ahí viene esto, ¿no? De concienciación. O en otros casos el candidato postula y va a ver las convocatorias en los portales de trabajo y bueno, va a ver el nombre de la empresa. Otra viene a ser las interacciones. En este caso ya no es la actividad que hace el candidato solo, sino también interactúa la empresa. Y aquí el candidato va a entrar, ¿no?, a las redes sociales para conocer más de la empresa o va a hacer algunas preguntas para enterarse y sí o sí tener un punto de contacto con nosotros.
Luego tenemos los sentimientos. ¿Qué sentimientos se ha generado al momento? Lo que hemos diagnosticado es que el candidato se suele sentir perdido, ¿no? Como que entra en la web, entra en LinkedIn, pero no hay mucha información de la empresa en sí, temas de cultura, por ejemplo, línea de carrera, los equipos, de qué trata, con qué clientes trabaja, por ejemplo, no existe. Y también se ha visto que existe un bajo nivel de conexión, ¿no? Porque las redes sociales no están tan desarrolladas en esta empresa, ni Facebook, ni Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, ¿cuál es la emoción que hemos detectado aquí? Pues fuertemente en frustración, ¿no? Porque quiero saber más de la empresa, de qué trata, pero no lo tengo abierto públicamente. ¿Y cuáles son las posibles soluciones frente a esto? Por ejemplo, abrir una cuenta de Instagram para impulsar la cultura, netamente la cultura, ya que el LinkedIn lo utilizan mucho para poder visibilizar algunos servicios, ¿no? B2B entre empresas, pero no es tan fuerte igual y poder usar LinkedIn, que ya se ha venido desarrollando poco a poco, para pasar a un contenido mucho más visual, ¿no? De mostrar a los equipos, qué actividades hace, porque la empresa hace varias actividades, pero que solo se comunican internamente, poder mostrarlos. Y vamos a la parte de consideración, y aquí el candidato va a entrar ya en las redes sociales para conocer más de la empresa en tema de beneficios. Y por aquí, en este punto ya de contacto, normalmente lo que pasa es que preguntan, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el paquete de propuesta de valor que me ofrecen? Etcétera. ¿Cuál es el sentimiento que se genera en los candidatos en este momento? Bueno, hay dos principalmente en esta empresa. La primera es cuando son posiciones en planilla y los candidatos suelen sentirse interesados por conocer más de los beneficios, pero todo esto cae un poco en pico cuando ellos se enteran que nuestra planilla es MIPE, no es planilla completa, entonces tienen los beneficios de ley a la mitad y eso por ahí que no les termina de cuadrar bien. Y si es por recibo por honorarios, pues no tienen ningún beneficio porque son contratos externos y ahí pues sienten que no tienen nada y es un poco ahí complicado poder gestionarlo. Entonces las emociones no es tan frustrante porque sí hay beneficios, así que es un poquito cerca a neutral. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es poder promocionar los beneficios corporativos que se tienen gracias a alianzas con algunas instituciones en las redes sociales, establecer un día de beneficios para poder compartir cómo los colaboradores actualmente vienen haciendo uso de estos beneficios. Y también poder colocar una sección de beneficios corporativos para que todos puedan enterarse de cuáles son en la web. Hacer una comparación mental entre las ofertas que tiene para ver cuál es la más atractiva. Y lo que sucede aquí es que estos candidatos suelen estar rodeados de varias ofertas, siempre hay empresas que los buscan, entonces es algo común que puedan tener pues en variedad de opciones, mayormente. Entonces es lo que pasa en un inicio, hacer una comparación mental de las ofertas que tiene disponible para ver si le interesa o no. Luego, en el punto de contacto que tiene con nosotros, hay esta pregunta, ¿no? De si él tiene carrera, cómo es el salario, ofrecen capacitaciones, etcétera. Lo que pueda ser interesante o atractivo de ellos, lo que busquen en alguna empresa, lo preguntan. Luego, en la parte de los sentimientos, hay mucha intriga, por ahí es interesante conocer estos puntos y ellos también piensan que la oferta es atractiva monetariamente. Normalmente los salarios pues son buenos, así que por ahí van haciendo alguna compensación frente a lo otro. Los sentimientos es algo neutral, como parece, ¿no? De acuerdo a los comentarios que he venido haciendo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos generar un efecto wow. Para eso se puede crear un flyer, ¿no? De por qué elegirnos a nosotros, porque es importante visibilizar esto, ¿no? No darle espacio que ellos puedan pensar, me conviene o no, sino más bien nosotros atacar de frente. ¿Por qué nosotros? ¿Qué te ofrecemos? Y eso va a generar una mejor experiencia. Bien, ahora en la parte de aplicación, hay dos puntos que suceden, ¿no? Uno que el candidato va a aplicar una convocatoria en los portales de trabajo disponibles y el otro es que va a enviar su CV o un número de contacto al mensaje de este headhunter, ¿no? Que lo ha contactado mediante LinkedIn, WhatsApp, etcétera. ¿Cuál es el punto de contacto? Es cuando ya el candidato envía su aplicación bajo el portal y le sale, ¿no? Candidatura enviado, le llega un correo con más información de cuáles son los siguientes pasos, etcétera. O en ese caso recibe la llamada de la reclutadora asignada, en ese caso para comentarle de nosotros, cuáles son los siguientes pasos, qué se busca en el proceso, etcétera. ¿Cuál es aquí el sentimiento que genera? Normalmente está con incertidumbre de si avanzará o no en el proceso, ¿no? Y es algo que la mayoría también siente.
Cuando lo llaman, le hacen estas preguntas de filtro, ¿habré pasado? ¿No habré pasado? ¿Habrá dicho todo o no? Y también algo importante a recalcar en esta sección de la aplicación es que hay muchas empresas que tienen un formulario muy grande para poder aplicar o a veces tienen abierto en LinkedIn Jobs algunas opciones y los redirige a otra página y tiene que subir su CV y también completar varias casillas. Entonces es un punto de dolor muy frecuente. En este ejemplo no sucede eso, entonces por eso no lo coloco, pero es importante mencionar este aspecto, ¿no? Acerca del tema de la aplicación que puedas revisar cómo lo realiza tu empresa. El tema del sentimiento es neutral porque está con incertidumbre. ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones? Que se puede enviar un correo automatizado ahora con toda esta parte de inteligencia artificial. Hay un montón de opciones, plataformas, para que pueda conocer las etapas y lo que sucede detrás. Ese sobre todo es un punto muy importante. Que, claro, el candidato puede saber, mira, vamos a ver tu CV, lo va a pasar con el cliente, etcétera. Pero se preguntará, ¿no? ¿Y por qué no me llama mañana? Porque ya pasó 2 días, ya pasó 3 días, ya pasó 5 días, seguro ya no quieren Entonces que esté hay en el mucho esta proceso, duda. qué es lo que Entonces si pasa. nosotros explicamos qué es lo que sucede detrás, de que tal vez hay varias consultoras enviándole perfiles al mismo cliente y normalmente el tiempo de respuesta es de una semana, pues bueno, va a traer calma al candidato porque ya tiene la información de lo que sucede detrás. Y otra posible solución es el tiempo aprox de espera, como mencionaba, y que haya un chatbot automatizado, normalmente por WhatsApp, el número corporativo de empresa, con opciones para que pueda ver en qué etapa estás, para que hagan las consultas típicas, ¿no? Cómo va el proceso, se cerró o no, cuándo puedo tener un feedback, y se puede enlazar con un spreadsheet o un Excel. De acuerdo a la información de candidatos, y ellos pueden hacer las preguntas en cualquier momento que se le ocurra y eso se responde solo. Entonces esta idea me parece muy genial para poder desarrollarse. Y luego tenemos el proceso de selección, que es también una de las fases bien complicadas, por ahí bien retadoras, para poder hacer frente. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí en la parte de concienciación? Es que la persona, el candidato ingresa a las entrevistas, ya sea con selección, con cliente, pruebas técnicas, el usuario hace todas estas actividades. ¿Cuáles son los puntos de contacto? Es que esa conversación, ¿no? Ya este diálogo, preguntas, repreguntas entre ambas partes, se realizan algunas demos, presenta sus proyectos, etcétera. ¿Cuál es el sentimiento que se genera? Es que no sabe cuánto tiempo va a demorar el proceso, ¿no? Si bien es cierto, le dicen, mira, vas a tener luego entrevista con cliente, o luego entrevista técnica, o luego entrevista con fulano de tal, no saben en sí todo el proceso cuánto dura. Entonces, eso lo tiene con incertidumbre. Y también el tema de la falta de respuesta, porque muchas veces se depende de este proceso en esta empresa del feedback que del cliente. Y a veces se puede demorar en responder y a veces no responden. Entonces, hay este tema, ¿no? Hay ese punto de dolor bien fuerte. ¿Cuál es el sentimiento? Obviamente frustrado porque avanza y luego se queda estancado hasta esperar respuesta del cliente y no sabe qué seguirá. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese caso? Mantener un flujo automatizado del proceso, que el candidato pueda entrar tal vez de manera síncrona y ver en qué etapa está, cuánto tiempo va, pueda tener toda esta estadística y pueda brindarse feedback en el mismo espacio de entrevista, que es algo que normalmente no se hace, pero yo pienso que incorporarlo unos 5 minutos, unos 3 minutos, un mensaje breve de cómo lo ha ido, de forma directa, sincera, pero también cuidando las palabras, puede aliviar bastante este dolor. Son algunas opciones, algunas recomendaciones que puedo traer el día de hoy. Espero que lo puedas usar. Es una herramienta muy importante, da mucha visibilidad a cada etapa del proceso de selección y te va a permitir ir haciendo mejoras progresivas de acuerdo al análisis de este proceso.